Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este video de la clase Fundamentos de Programación. Les saluda desde la sana distancia el profesor Felipe Salazar Vargas. Vamos a iniciar esta clase que es la número 7 y corresponde a lo que es el sábado 5 de marzo del 2022 a las 13 horas. Y donde vamos a abordar pues lo que es la unidad número 6, la cual se llama estructuras de repetición. Estas estructuras, pues bueno, también cabe mencionar que se conocen con el nombre de ciclos. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con lo que son los temas que vamos a revisar en esta sesión. Y pues bueno, como ya lo habíamos comentado, estamos entrando en la unidad número 6 y se llama estructuras de repetición o también conocidas como ciclos. Dentro de este tema, pues bueno, antes de empezar con él vamos a dar una especie de introducción en donde vamos a comentar pues bueno lo que significa el teorema de Bohm y Jacopini y pues que a la vez es la parte fundamental o medular de este programa de fundamentos de programación. Entonces vamos a ver aquí cómo se integra este teorema, ¿no? Que viene dándole forma a lo que son las estructuras que hemos estado repasando. Y pues bueno, ya dentro del tema pues vamos a ver primero las estructuras de repetición, pero las finitas, es decir, las que se pueden contar y que pues bueno, nosotros podemos predeterminar cuántas veces queremos que se repitan esas instrucciones. Por otro lado, en el punto 6.2 vamos a ver también estructuras de repetición, pero en este caso van a ser infinitas, es decir, que no van a tener un límite o a menos de que se cumpla cierta condición, ¿no? O sea que se pueden repetir n cantidad de veces mientras se esté cumpliendo una condición. Por eso también se les llama a estas sentencias infinitas, ¿no? En el 6.1 tenemos las finitas, y en el 6.2 las infinitas. Y finalmente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que significa tener ciclos anidados. Y pues bueno, vamos a ver algún ejemplo de lo que es un anidamiento de ciclos. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera parte que sería pues la introducción, en donde vamos a revisar pues bueno, qué nos dice este teorema de Bohm y Jacopini, que es un teorema fundamental en cuanto a lo que es la programación estructurada. Bien, lo revisamos rápidamente y nos dice que establecido en 1966 por el computador Corrado Bohm y Giuseppe Jacopini, es un teorema en ciencias de la computación teórica que establece que cualquier algoritmo puede ser implementado en la fase de programación, diagramas de flujo, pseudocódigo o código fuente, utilizando solo 3 estructuras llamadas estructuras de control. Entonces vemos que aquí pues nos dice algo muy interesante, ¿no? Porque pues nos dice prácticamente que cualquier programa puede ser construido mediante el uso de 3 estructuras de control básicas, ¿no? De hecho, por eso esta materia es fundamentos de programación, porque pues bueno, aquí se ven cuáles son esas estructuras básicas y cómo trabajan. Entonces lo que nos postula este teorema es que estas estructuras son la secuencia, o sea que una instrucción va después de otra, lo que es las estructuras de decisión, en donde pues bueno se puede optar por hacer una u otra cosa, y finalmente lo que son las estructuras de iteración, o también reconocidas como estructuras de repetición. Tienen varios nombres, ¿no? Los podemos encontrar como estructuras de repetición, estructuras de iteración, ciclos, o como aquí los dice también bucles, ¿no? Cualquiera de ellos es un término válido para referirse a este tipo de instrucciones. Y pues bueno, finalmente nos comenta este teorema que pues bueno, estas estructuras, para ser aplicadas recursivamente a la composición de instrucciones elementales, por ejemplo instrucciones ejecutables con el modelo básico de la máquina de Turing, ¿no? Recordando un poco lo que mencionamos al principio del curso, que pues bueno, la máquina de Turing se usó como modelo para crear la primera computadora electrónica,
que se llamaba ENIAC, ¿no? La máquina de Turing se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial y era un aparato mecánico. Y pues bueno, ya la primera computadora electrónica, que fue la ENIAC, tomaba como modelo pues lo que son pues los mecanismos de esta máquina de Turing. Entonces pues bueno, este es el teorema de Buni-Jacopini, y pues bueno, resumido lo tendríamos de esta manera, ¿no? Estas estructuras de control, pues bueno, en primer lugar la secuencia que hemos venido teniendo en nuestros programas. Por ejemplo, cuando tenemos una instrucción tras otra, pues tenemos operaciones de asignación, que es cuando llenamos pues de valor ciertas variables que tenemos dadas de alta. También lo que son las operaciones de entrada, ¿no? Cuando por ejemplo leemos una variable, pues bueno, estamos leyendo desde el teclado un valor que vamos a almacenarlo, ¿no? Esto también sería una estructura de secuencia, lo que hemos manejado como el CI, ¿no? O también pues tenemos secuencias de salida, lo que manejamos como el cout, o que es que escriba lo que es en el monitor. Ahora, de las dos clases pasadas, pues bueno, ya vimos lo que son las estructuras condicionales, ¿no? Lo que es el famoso if condicional, en donde podemos optar por hacer una u otra cosa siempre y cuando una condición se cumpla. O también podemos tener decisiones múltiples, ¿no? Si usamos lo que es el switch, pues podemos poner ahí el caso 1, el caso 2 o el caso n, según lo necesitemos. Y pues bueno, finalmente tenemos estas estructuras de iteración. Bueno, aquí ya también tenemos otro nombre que también se le conoce como estructuras cíclicas, ¿no? Estructuras de iteración, de repetición, cíclicas o bucles, son términos válidos. Y pues bueno, básicamente de estas vamos a tener pues las instrucciones, que son instrucciones que se repiten en ambos casos, ¿no? Que los vamos a poner aquí, nada más que bueno, estas primeras, las finitas, que corresponden con el ciclo for, quiere decir finito porque se puede contar, es algo que se puede contar, y nosotros podemos contar o predeterminar el número de veces que queremos que se repita esa instrucción, y para lo cual pues usamos lo que es el ciclo for. Mientras que las infinitas, pues bueno, no sabemos cuándo el programa va a dejar de ejecutarlas, ¿no? Caen en un ciclo infinito, y pues bueno, mientras una condición se esté cumpliendo, la máquina sigue repitiendo y repitiendo la misma instrucción. Entonces, pues bueno, con esto, digamos que por este postulado de la computación científica, podríamos decir que fundamentos de programación son todas estas estructuras elementales, ¿no? Digamos que el chiste de esta materia sería aprender a usar estas estructuras fundamentales, porque con esta, como nos lo dice el teorema, podríamos construir cualquier programa, ¿no? Cualquier programa que se nos presente. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es, pues bueno, su representación gráfica de estas estructuras que nos da lo que es el teorema de Bohm y Jacopini. Y pues bueno, representadas gráficamente en un diagrama de flujo como lo que tenemos aquí, pues bueno, la secuencia sería una instrucción tras otra, ¿no? Vemos en la parte izquierda de la pantalla que tenemos, pues bueno, una instrucción que va después de otra, y pues bueno, eso se le conocería como secuencia, ¿no? En la parte central, pues bueno, tenemos un diagrama de flujo de lo que es pues una estructura de decisión, ¿no? Se plantea el rombo, nos está indicando que se plantea cierta condición, ¿no? Y esa condición, si se cumple, va a ser una cosa, y si no se cumple, va a ser otra, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, si la condición se cumple, pues se va a ir por el camino de la A y va a ser algo, ¿no? En caso contrario, si no se cumple, pues va a ser otra cosa, va a ser B y C, pero son cosas completamente diferentes, ¿no? En donde puede optar por hacer o no hacer según lo esté determinando la condición. Y pues bueno, finalmente la última estructura serían estas de iteración, ¿no? En donde pues bueno, también se puede plantear una condición, pero aquí al cumplirse esa condición quiere decir que va a volver a repetir la instrucción. Por eso vean que aquí donde dice si no, se pasa por el camino B y C y se vuelve a regresar a donde está la condición. Y pues bueno, podemos ver que ahí se vuelve, mientras se cumpla la condición o no se cumple, como en este caso,
pues está regresando. Entonces por eso es iteración, porque está iterando, ¿no? Está, mientras se esté cumpliendo una condición, se está volviendo a regresar y a volver a ejecutar la instrucción. Y hasta que, pues bueno, por alguna causa ya no se cumple la condición, entonces se puede salir y puede continuar con la secuencia de instrucciones. Entonces esa sería la característica principal de una estructura de repetición o de iteración, que es algo que se puede repetir, ya sea n cantidad de veces o la cantidad de veces que nosotros predeterminemos. Bueno, para que pues se quede como una definición formal de estas nuevas estructuras que estamos usando, pues vamos a dejarla de la siguiente manera. Lo que son las sentencias de iteración e estructuras de repetición, vamos a definirlo de la siguiente manera. Vamos a tener que son estructuras de control que repiten la ejecución de un grupo de instrucciones, ¿no? Aquí la palabra clave es repetir porque, pues bueno, son instrucciones que las van a mandar n cantidad de veces, ¿no? En sí es una misma instrucción, pero pues que la máquina la puede mandar n cantidad de veces. Entonces esa sería la palabra clave, ¿no? Repetir una instrucción. Luego tenemos lo siguiente. Básicamente es una estructura de control condicional, ya que dentro de la misma se repite la ejecución de una o más instrucciones mientras que una condición específica se cumpla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una instrucción ahí que está repitiéndose. Imaginemos un ejemplo de la vida real, ¿no? Que una máquina que está programada. Vamos a decir que llegamos a un cajero automático y ahí está una máquina que está programada y que, bueno, que tiene un mensaje que dice bienvenido, inserte su tarjeta, ¿no? Entonces en ese momento esa máquina está ciclada porque ese mensaje lo está repitiendo y hasta que llegue una persona con una tarjeta y le inserte, entonces ya va a cambiar el menú, nos va a presentar el menú de operaciones de ese cajero automático, ¿no? Pero mientras se está cumpliendo esa condición, perdón, aquí ya se me escapó, ahí está, vamos a regresar, ahí está. Mientras se esté cumpliendo esa condición, aquí nos dice, esa condición de que no haya llegado alguien que meta una tarjeta, pues bueno, la instrucción se sigue repitiendo. La instrucción es, muestra el mensaje de bienvenida y que diga inserte su tarjeta, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, tendríamos el ejemplo, ¿no? De una máquina que está ciclada, está repitiendo una misma instrucción y hasta que, mientras esté cumpliendo la condición, pues lo va a seguir haciendo. Y hasta que llegue alguien y rompa esa condición de que no inserte la tarjeta, pues bueno, se va a romper el ciclo y va a continuar por otro camino. Entonces ese sería el ejemplo, ¿no? de cómo se utiliza una estructura de repetición. Muy bien, después nos dice, muchas veces tenemos que repetir un número definido o indefinido de veces, un grupo de instrucciones, por lo que en estos casos utilizamos este tipo de sentencias. Y bueno, aquí hace una diferencia muy importante, ¿no? Porque, como dijimos, se puede dar el caso que no sabemos cuántas veces se repita una instrucción. Para este caso sería un ciclo infinito. Pero hay veces que sí conocemos, el número de repeticiones que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un caso real, ¿no? Que estamos en un supermercado y que van a registrar los precios de 10 productos. Pues bueno, entonces aquí sí conocemos lo que es el límite, ¿no? Va a leer los precios, pero va a ser del primer producto, del producto 1 hasta el producto 10. Entonces es una instrucción que se va a repetir, una instrucción de lectura que se va a repetir 10 veces, ¿no? Aquí entonces podríamos predeterminar que esa instrucción se va a repetir 10 veces. Entonces, pues bueno, esto sería un ejemplo de un ciclo finito, ¿no? Que se puede contar. En C++, los ciclos o bucles se construyen por medio de las extensiones for y while, que pues bueno, son las que vamos a empezar a usar, ¿no? Las que vamos a empezar a aprender. Por una parte, el ciclo for es cuando tenemos una instrucción con el número finito de veces que se va a repetir. Entonces, for podemos predeterminar el inicio y el límite de cuando queremos que se repita esa instrucción, mientras que para ciclos while es un ciclo infinito porque pues no sabemos cuántas veces se va a repetir, ¿no?
se va a ciclar el programa y pues va a estar ahí repitiendo una instrucción siempre y cuando se cumpla una condición que nosotros hicimos. Entonces estas serían las dos estructuras de repetición, ambas van a repetir una instrucción, nada más que for sí sabemos cuántas veces va a repetir la instrucción, mientras que en el while pues no sabemos cuántas veces se va a repetir esa instrucción. Entonces pues bueno, a continuación vamos a ver pues bueno cuál es la diferencia de cómo trabajan cada una de ellas y cómo sería en primer lugar pues la sintaxis correcta, y pues bueno ya después vemos lo que son los ejemplos, ¿no? de cómo trabajan estas estructuras de repetición. Bien, pues ya dentro de los temas de esta unidad tenemos el primero de ellos. Este es el 6.1 que se llama sentencia de repetición finita. Vamos a ver de qué se trata esta sentencia de repetición finita. Y pues bueno, primero tenemos una definición. Nos dice: la sentencia for es útil para casos donde se conoce de antemano el número de veces que una o más sentencias han de repetirse. Entonces es finita porque ya conocemos cuántas veces queremos que se repita esa instrucción. Entonces pues aquí utilizamos el ciclo for, ¿no? Entonces es muy importante asociar, ¿no?, estas palabras, lo que es for, la estructura for, con conocer el número de veces que queramos que se repita una instrucción. Su sintaxis, o sea, la manera correcta de escribirse de esta instrucción es la siguiente. Cuando queremos que se repita una instrucción determinado número de veces, ponemos for, que esa es la estructura de control, y dentro de paréntesis pues va a tener tres parámetros esta estructura de control, ¿no? Aquí los estoy poniendo en un color que los realce para poder diferenciar estos tres parámetros o estos tres valores de entrada de esta estructura de control, en donde el primero es el contador, el segundo es el final, y el tercero pues es el valor del incremento, ¿no? En pocas palabras sería en la primera parte del contador es dónde va a empezar a trabajar esta estructura cíclica. Después el segundo parámetro que dice final es dónde va a terminar, cuál es el límite. Y en la tercera casilla, el tercer parámetro es el valor del incremento, porque pues bueno, esta estructura tiene ciertas particularidades, pero bueno, puede ir contando de uno en uno, o puede ir contando de 5 en 5 o de 100 en 100. Entonces aquí en donde dice incremento se especifica el valor del incremento que va a ir tomando, ¿no? Dependiendo pues bueno, que sea más favorable para el programador. Y después de poner estos tres parámetros entre paréntesis, se abren las llaves, se abren y cierran, y dentro de las llaves pues bueno se pone la instrucción que ha de repetirse. Puede ser una instrucción o puede ser un bloque de instrucciones, una secuencia, no lo sabemos, pues bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero entonces esa es la forma en que se utilizaría, ¿no? El primer parámetro es el contador, en sí pues es una variable numérica que es pues la que se va a ir incrementando para, ¿cómo se llama?, para ir llevando la cuenta, ¿no? Después final es el límite donde va a llegar, y como es una instrucción finita pues ahí le vamos a poner un stop. Final es la condición que se evalúa para finalizar el ciclo, puede ser independientemente del contador, ¿no? Entonces nosotros podemos decirle cuenta del 1 al 100 y pues bueno, final sería 100, ¿no?, que es donde va a terminar. Y por último, bueno, el tercer parámetro es el incremento, es el valor que se suma o se resta al contador. Pues básicamente es el que va sumando y se va pasando de pues como podría ser de registro en registro, ¿no? O de número en número, o de valor en valor. Es el que se va incrementando y es el que le permite ir avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, esta sería la forma en que se utilizaría la sintaxis o la manera correcta de utilizarse. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de cómo se aplica esta instrucción. Bueno, aquí tenemos este ejemplo en donde ya está aplicado, tenemos for y el principio
se está declarando una variable de tipo entero o int que va a empezar con el valor 1, ¿no? Ese sería el inicio, el primer parámetro, y después punto y coma, y después tenemos ahí en verde resaltado lo que es el límite, ¿no? Donde nos dice que ese mismo, pues esa misma variable i, que es la que lleva la cuenta, va a ir hasta el límite que son 10, que i sea menor o igual a 10, ¿no? Entonces tenemos un ciclo que empieza desde que la variable i vale 1 hasta que la variable i vale 10, porque es menor o igual a 10. Y finalmente tenemos esa misma variable i incrementada, ¿no? Ese doble signo de más quiere decir que se está incrementando o se incrementa, y así va. Para el primer ciclo va a valer 1, para el segundo ciclo va a valer 2, para el tercer ciclo va a valer 3, y así sucesivamente hasta llegar al décimo ciclo, en donde va a valer 10. Y pues bueno, la instrucción que nos dice que se repite es esta, ¿no? Nada más queremos que pinte en la pantalla Hola Mundo, que escriba eso en pantalla. Y pues bueno, al poner esta instrucción dentro de un for, quiere decir que no solamente lo va a escribir una vez, sino lo va a escribir 10 veces, porque así le estamos diciendo. Le estamos diciendo desde que el contador valga 1 y hasta que valga 10, y que el valor del incremento sea de 1 en 1, ¿no? Si quisiéramos que fuera en lugar de 1 en 1, de 5 en 5, podríamos i más 5, ¿no? Eso quisiera decir un incremento de 5 en 5, pero en este caso, como es de 1 en 1, se pone i más más. Y pues bueno, entonces la salida de esto tendría que ser una instrucción llamada Hola Mundo, que se repitió 10 veces, ¿no? Vamos a dejarlo aquí definido. Dice, esto indica que el contador i inicia desde 1 y continuará iterando mientras i sea menor o igual a 10. En este caso llegará hasta 10. I más más realiza la sumatoria por la unidad, lo que hace que el for y el contador se sumen, repitiendo 10 veces la palabra Hola Mundo en pantalla, ¿no? Entonces básicamente pues es el que lleva la cuenta, y nos va a desplegar lo siguiente. Aquí ya lo tenemos en código fuente, esta misma instrucción, y ya en código ejecutable pues nos mostraría algo como esto, ¿no? Bueno, aquí nada más al código fuente le agregamos un salto de línea en line, ¿no? Para que no se amontone, pero bueno, iteraría, y esa misma instrucción la presentaría 10 veces. Entonces eso sería pues la salida, ¿no? Entonces como podemos ver, pues bueno, podemos con la instrucción for repetir determinado número de veces una instrucción, y nosotros decidimos en dónde inicia, en dónde acaba y cuál es el valor del incremento que queremos que se utilice. Bien, el siguiente tema es el 6.2 y se refiere a las sentencias de repetición condicionante, que también conocemos como los ciclos infinitos. Tenemos lo siguiente. Por otro lado, la sentencia while es útil en aquellos casos en donde no se conoce de antemano el número de veces que una o más sentencias se tienen que repetir. Entonces por eso es infinito, ¿no? Porque no conocemos si se puede repetir el número de veces que sea necesario. Y pues bueno, su sintaxis, o sea, la forma correcta de escribirse es la siguiente. Se pone while y entre el paréntesis se pone la condición. Entonces, mientras esa condición se esté cumpliendo, lo que está entre las llaves se va a repetir, ¿no? Por eso se pone aquí código a repetir, porque indefinidamente se va a estar repitiendo siempre y cuando se siga cumpliendo esa condición que está ahí entre paréntesis, ¿no? Lo marcamos en azul, en donde pues bueno, decimos que la condición es una expresión a evaluar. Generalmente es una expresión de comparación. Se utilizan los operadores de comparación para evaluar o que sea igual o diferente a cierto valor. Pues bueno, se establece ahí en la condición, y pues si se cumple eso, pues el código a repetir se va a seguir ejecutando, ¿no? Eso sería la idea. Vamos a ver un ejemplo de esta estructura, que es el while, en donde pues bueno, tenemos aquí este programa que hicimos. Es muy muy pequeño, que bueno,
En primer lugar se declara una variable que se llama maravillas, ¿no? Y después se le pregunta al usuario cuántas maravillas tiene el mundo moderno. Y pues bueno, ese número, esa respuesta se guarda. Y después nos dice aquí, bueno, viene lo que es el ciclo, ¿no? Aquí está el while y entre paréntesis se pone la condición para que el ciclo se siga repitiendo. Aquí la condición nos dice que maravillas, el símbolo de admiración hacia abajo quiere decir no. Y pues el símbolo de igual, pues ya sabemos que este es el de comparación. Básicamente le decimos, mientras maravillas no sea igual a 7, entonces si alguien responde que, pues bueno, las maravillas del mundo moderno son 13, o si son 25, si cualquier número diferente de 7, lo va a tomar como respuesta incorrecta. Entonces va a entrar en un ciclo y nos va a decir respuesta incorrecta. Ajá, vuelve a responder y para que vuelva a leer ese valor, ¿no? Entonces, si alguien respondió otra cosa, va a volver al ciclo, va a volver y se va a seguir ejecutando, como lo dijimos, de manera indefinida, hasta que alguien llegue y rompa el ciclo y dé la respuesta correcta, que sea igual a 7. Entonces se va a salir de este while y nos va a decir, pues bueno, correcto, y pues se va a salir, ¿no? Entonces vemos el resultado de este programa, pues ahí lo vemos. Por ejemplo, nos pregunta cuántas maravillas tiene el mundo moderno. La primera respuesta es 18, vuelve a preguntar 5, vuelve a preguntar 10, vuelve a preguntar 56, y así lo podría hacer la máquina de manera indefinida, ¿no? Ahí se puede quedar ciclada hasta que al último, ven, después del 8, alguien llegó y respondió, son 7, que es lo que está programado como condición, que mientras sea diferente de 7, pues siga preguntando, y ya cuando es 7, ya nada más diga correcto y termina el programa, ¿no? Entonces ahí ya vemos que la condición ya no se cumplió, entonces ya se salió, ya no entró a ese ciclo y se siguió de largo con la siguiente secuencia de instrucciones. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver entonces cómo funciona lo que es el while, en donde pues bueno, obliga a que una condición, mientras se esté cumpliendo, la instrucción se está repitiendo. Bueno, finalmente terminamos con el 6.3. Vamos a ver un término que significa lo que es el anidamiento, los ciclos anidados. Y pues bueno, primero lo definimos, y tenemos que el anidamiento, llamado nesting en inglés, es la práctica de incorporar llamadas a funciones o procedimientos, unas dentro de otras, mediante la inclusión de diversos niveles de paréntesis. Entonces, anidar es meter una función del mismo tipo dentro de otra, ¿no? En este caso, pues bueno, podemos meter dentro de un ciclo for, pues otro ciclo for, o un ciclo while, ¿no? Los podemos combinar. Y al hacer eso, al meter uno dentro de otro, pues estamos hablando de un nivel de anidamiento. Esto también se puede hacer, por ejemplo, con las funciones condicionales, ¿no? Podemos poner una condición y después meter otra condición dentro de otra condición y ya tendríamos un anidamiento. Aquí vamos a ver este ejemplo de este programa que, por ejemplo, tenemos un ciclo for, ¿no? Que se abre, y dentro de ese ciclo for tenemos un segundo ciclo for. ¿En qué caso se podría dar esto? Bueno, imaginemos que tenemos que leer una nómina, ¿no? Que tenemos que sumar todos los elementos de una nómina para saber cuál es el total a pagar, y que esta nómina, estos elementos de esa nómina tenga 10 filas, por ejemplo, correspondiente a 10 empleados, y tenga 10 columnas, ¿no? Que son las divisiones verticales, que correspondería a 10 conceptos de pago, ¿no? Entonces, imaginemos que sea así como una tabla de Excel que tiene 10 filas y 10 columnas, ¿no? Entonces, para este programa que leyera, pues bueno, primero se iría con las 10 filas de la primera columna, o sea, el primer ciclo for, haría un ciclo del 1 al 10, en donde leería las 10 filas de la primera columna, y luego después de leerlas entraría al otro ciclo for, en donde leería se iría a la siguiente columna y leería los otros 10 elementos, ¿no? Entonces así se iría avanzando y haría como una especie de barrido. Primero leería las filas y después
leería las columnas y y así sucesivamente, ¿no? Entonces así leería los 100 elementos de este arreglo, ¿no? Entonces, para eso se utilizaría el anidamiento, para meter varios niveles, ¿no? En este caso, pues como son dos dimensiones, por divisiones verticales y luego por divisiones horizontales, es como iría leyendo y así leería los 100 elementos de este arreglo, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, todo lo dejamos como que un anidamiento es meter una función, un ciclo for, pues bueno, dentro de otro, también meter un while dentro de otro, pues eso es lo que vamos a entender como anidamiento, y eso es cuando se tiene que hacer pues procesos que implican varios niveles que están pues unos dentro de otros. Muy bien, pues bueno, hasta aquí terminamos la explicación de esta clase, y pues bueno, a continuación pues bueno, vamos a hacer un programa en donde se apliquen estos conceptos de lo que son los ciclos. Por el momento es todo, y pues bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial.